Hola, 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 ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy vamos a hacer un video tutorial sobre cómo ejercitar el área y el volumen de diferentes cuerpos redondos, específicamente de tres cuerpos: cilindro, cono y esfera. Vamos allá. Bueno, del cilindro, ¿qué podemos decir? El cilindro tiene los siguientes elementos que vamos a utilizar durante toda la guía de ejercicio donde de este tipo de figura. Primero, la altura, la cual va desde el centro de la base hasta el otro centro de la base, cae de manera perpendicular, forma un ángulo de 90 grados. Generalmente en la mayoría de los ejercicios le vamos a llamar a la altura h, de height en inglés. El radio, que ya sabemos que es la mitad de un diámetro, r, y tenemos las dos bases que forman el cilindro. El volumen es pi r cuadrado h, el área lateral es 2 pi r h y el área total es 2 pi r multiplicado entre paréntesis por el radio más h. Por si acaso, en otro video, solamente para curiosidad, vamos a enseñar cómo deducir la fórmula del cilindro, el cono y la esfera, pero hoy día solamente nos vamos a dedicar a trabajar cada una de estas fórmulas. Un spoiler de todo lo que vamos a hacer el día de hoy, o una alerta mejor dicho: en todos los ejercicios que nosotros realicemos, pi, ¿cierto? Este número irracional que no se puede transformar en fracción, va a ser aproximadamente 3. Sabemos que es 3,1415,9, pero para un tema de facilidad de cálculo va a ser 3. Vamos allá entonces a los ejercicios. Número 1. Dice: considere un cilindro de altura 6 y de radio 8 centímetros. ¿Cuál es el área lateral de dicho cilindro? Bueno, ya como vimos las fórmulas, el área lateral sería 2 pi RH, entonces esto sería 2 por 3, porque dijimos que pi era 3, por el radio, que es 8, y la altura, que es 6. 2 por 3 son 6, 8 por 6 son 48, y 6 por 48 sería 288 centímetros cuadrados, porque es área. Alternativa C. Un cilindro tiene una altura que es igual a su diámetro, cuya medida es de 10 centímetros. ¿Cuál es el volumen del cilindro? Bien, tenemos que la altura es igual al diámetro y que es igual a 10 centímetros. Pero sabemos que en este caso vamos a dividir acá: la altura es 10 y el radio, si el diámetro también es 10, porque la altura y el diámetro son iguales, quiere decir que entonces el radio es la mitad, o sea, 5. Y ahora que tenemos toda la información, usamos la fórmula del volumen. Volumen sería pi r cuadrado h, pi es 3, por 5 al cuadrado, por 10. 3 por 10 son 30, por 5 al cuadrado, que es 25, y 30 por 25 es igual a 750 centímetros cúbicos. Alternativa C. Se sabe que el área lateral de un cilindro es igual a 48 centímetros cuadrados y que su altura es igual a 4 centímetros. ¿Cuál es el radio del cilindro? Bueno, este ejercicio escapa un poco de lo normal porque por lo general siempre nos preguntan o área lateral, área total o volumen. Pero en este caso nos dan el área lateral del cilindro. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a escribir la fórmula. Vamos a escribir área lateral es igual a 2 pi RH, y vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Vamos a ver todos los datos que tenemos a nuestra disposición. Por ejemplo, ¿qué dice acá? Se sabe que el área lateral es igual a 48, o sea, AL es 48, o sea, eso vale 48. Y que su altura, y sabemos también que pi, por lo que dijimos al principio, es 3. Entonces vamos a colocar es igual a 2 por pi, que es 3, porque lo dijimos al principio del video, y que el radio, que es lo que desconocemos, sería r, y la altura, que nos están diciendo ahí, es 4. O sea, vamos reemplazando lo que sabemos y lo que no sabemos lo dejamos como incógnita. 48 sería igual a 2 por 3 son 6, por 4 24, 24r. 24 está multiplicando, pasa dividiendo, 48 dividido 24, eso sería el radio. Simplificando, eso nos daría 2. Alternativa B.
Ejercicio 4. Si el volumen de un cilindro es igual a 375 centímetros cúbicos y su radio es igual a su altura, ¿cuál es el área lateral de dicho cilindro? Aquí vamos a tener que usar dos fórmulas. Una, el tema del volumen, y sabiendo el radio y la altura, que son ambas iguales, vamos a poder sacar el área lateral. Entonces, veamos lo que tenemos y lo que no tenemos. ¿Qué sabemos? Que el radio es igual a la altura. Cuando el radio es igual a la altura, en este caso es conveniente decir de que como ambas son lo mismo, la incógnita puede ser o el radio o la altura, porque habiendo encontrado una de ellas, vamos a encontrar inmediatamente la otra. Por ejemplo, si encontramos que el radio es 2, la altura es 2, y así siguiendo. Por lo tanto, vamos a usar cualquiera de las dos como incógnita, ya se van a dar cuenta a qué me refiero. Y sabemos que el volumen es 375. Por lo tanto, si colocamos la fórmula, volumen es igual a pi r cuadrado h, ahora voy a colocar volumen es igual a pi r cuadrado por r. ¿Por qué? ¿Por qué por r y no por h? Porque ya sabemos que el radio es igual a la altura. Solamente por eso. Y ahora reemplazamos. 375 es igual a 3. ¿Por qué 3? Porque dijimos que pi valía 3 por r al cuadrado por r, r elevado a 3. El 3 de acá está multiplicando, pasa dividiendo. 375 dividido 3 igual a r al cubo. 375 dividido 3 es 125, r al cubo. Si para eliminar un número al cuadrado sacamos raíz cuadrada, para eliminar algo al cubo sacamos raíz cúbica. Y ahora tenemos que pensar qué número multiplicado consigo mismo 3 veces da 125. 5, ¿por qué? Porque 5 por 5, 25, y 25 por 5, 125. Entonces el radio es 5, pero también es igual a la altura, por lo que está acá. Por lo tanto, ya sabemos que el radio es 5 y la altura es 5. Pero ¿qué nos estaban pidiendo? El área lateral. Por lo tanto, el área lateral sería 2pi RH. ¿Que sería igual a qué? A 2 por pi, que es 3, y por 5 porque ambas son iguales. El enunciado lo dice. 2 por 3 son 6 y 5 por 5, 25. Y 25 por 6 son 150 centímetros cuadrados. Un tubo de escape, cuyo diámetro es de 10 centímetros y tiene un alto de 15 centímetros, al trabajar con un sistema de catalizador, genera un 20% menos de humo en centímetros cúbicos por segundo. ¿Cuál es la cantidad de humo que libera dicho tubo de escape por segundo? Bueno, vamos a hacer aquí un dibujo de un tubo de escape, o de un cilindro en este caso, que representa la situación, donde sabemos que el diámetro es 10. Por lo tanto, si el diámetro es 10, quiere decir que el radio es 5. 5, por si acaso. Y el alto es de 15 centímetros. 15. Tenemos todo. Tenemos todos los datos. Ahora, lo que tenemos que pensar es, ¿el humo que pasa por el tubo es volumen o es área? En este caso, ocupa espacio, por lo tanto, el humo es volumen. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es calcular el volumen de dicho cilindro, el cual sería lo siguiente: volumen es igual a pi r cuadrado h, eso sería igual a 3 por 5 al cuadrado por 15, que es la altura, daría 3 por 25 por 15, 3 por 25, 75 por 15, y eso nos da 1125 centímetros cúbicos. Ahora tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿está listo el ejercicio? Lamentablemente no. Aunque esté dentro de la alternativa, el 1125 dice que el tubo de escape genera un 20% menos de humo. Eso quiere decir de que tenemos que sacar ese 20% y restárselo al total. Lo vamos a hacer de dos formas. Forma 1. Vamos a calcular dicho 20% y a lo que nos dé le vamos a restar ese... Al total de humo, que es 1125 centímetros cúbicos, le vamos a restar el 20%. Por lo tanto, vamos a decir que 1125 sería el 100% y vamos a calcular nuestro 20% de humo menor que obtenemos. X sería igual a... Como estamos sacando porcentajes, se saca una multiplicación cruzada entre 1125 por 20, por regla de 3 simple, y eso dividido en 100. Podemos simplificar los ceros,
y cuando simplificamos los ceros nos queda 1125 por 2 partido 10. Simplificamos 2 con 10, arriba queda 1, abajo queda 5. Quedaría 1125 partido 5 y eso es 225. Y eso es el 20% que se lo tenemos que restar al total. Por lo tanto, 1125 menos 225 nos da un total de 900 centímetros cúbicos de humo que libera el tubo de escape. Alternativa C. Pero yo les comenté que lo íbamos a hacer con una forma 2. ¿Cuál es esta forma 2? Pensar de la siguiente manera. Si 1125 es el total, 100%, pero si con el catalizador disminuye el humo en un 20%, quiere decir que el porcentaje que debo calcular es el 80%. Cuando yo hago esto, la resta que está acá, esta resta, la acabo de hacer aquí. Entonces ahí me va a dar directamente 900. Si no me creen, veámoslo al tiro. Entonces sería X. Entonces nos daría X es igual a 1125 por 80 partido 100. Borramos un 0 porque eso es simplificar por 10. 1125 por 8 serían 9000. Y eso lo simplificamos por 10. Se borra un 0. X es igual a 900. ¿Te fijas? Entonces es más inmediato la forma de calcularlo. ¿Por qué? Porque la resta se hizo aquí, cuando declaramos que no era el 20% lo que queríamos calcular, sino que el 80%. Bien, ejercicio número 6. Dice así: en el siguiente esquema se observa un tarro de basura y sus dimensiones. Si el tarro se encuentra lleno al 25% de su capacidad, ¿cuánta basura debe ser depositada para completar la capacidad del tarro? Bien, en este caso, acá abajo, esto es la base, por lo tanto, si es la medida completa, nos dieron el diámetro. Nos están diciendo que el diámetro es 20 centímetros. Por lo tanto, el radio sería en este caso 10. Y acá esto sería la altura. Por lo tanto, la altura sería de 50 centímetros. Basura es volumen. Por lo tanto, el volumen sería pi r cuadrado h. Eso sería 3 por el radio, que es 10 al cuadrado, por la altura, que es 50. 3 por 50 son 150, podemos calcular eso antes, multiplicado por 100, eso nos da 15.000 centímetros cúbicos de basura. Ahora, lo que nosotros queremos calcular es lo siguiente, dice, si el tarro se encuentra lleno al 25%, entonces aquí voy a hacer un esquema para que me entiendan. Vamos a hacer este esquemita chiquitito. Se encuentra lleno al 25%, o sea, esto es mi 25%. ¿Cuánta basura debe ser depositada para completar la capacidad del tarro? Lo que voy a escribir ahora con verde es decir, lo que falta para el 100%, el 75%. Por lo tanto, es más fácil, como lo vimos en el ejercicio anterior, sacar el 75% y así nos da el valor que necesitamos. Entonces, vamos a decir que 15.000 es el 100% y necesitamos calcular dicho 75%. X sería igual a 75.000, perdón, sería 75 por 15.000, 75 por 15.000, y eso lo dividimos en 100. Simplificamos 2 ceros porque simplificar por 100, y es lo mismo que 75 por 150, que eso es 11.250 centímetros cúbicos de basura que falta para llenar el tarro de basura. Alternativa B. Bien, una persona vende tubos de estufa que son cilíndricos a 5.000 pesos cada uno. Si un cliente desea agregar pintura antióxido, debe pagar 0,25 pesos por centímetro cuadrado de pintura. ¿Cuál es el valor de un tubo de estufa con pintura de antióxido cuyas dimensiones son 20 centímetros de diámetro y 2,5 metros de alto? Aquí vamos a tener que tener cuidado lo siguiente. Primero, si el diámetro es 20, quiere decir que el radio es 10. Y el alto, cuidado aquí, estos son centímetros, 10 centímetros. Pero acá están 2,5 metros.
Pero recordemos que un metro es igual a 100 centímetros. Por lo tanto, si nosotros 2,5 lo multiplicamos por 100, eso nos daría un total de una altura de 250 centímetros. Entonces así va a ser más fácil poder calcular. Y aparte que para poder calcular las fórmulas de volumen, de área, de lo que sea, tiene que sí o sí estar las unidades de medidas en igual. O sea, metros con metros, centímetros con centímetros, milímetros con milímetros, etc. Como necesitamos ver cuánta pintura se necesita, el tubo se vende no por la capacidad que ofrece, sino que se vende por la cantidad de latón que este tiene. Y eso es área lateral. No puede ser área total porque no tiene base ni arriba ni abajo. Por lo tanto, el área lateral sería lo siguiente. Sería 2πRH igual a 2 por 3 por el radio que es 10 por 250. Eso nos daría 2 por 3, 6. 2 por 3, 6 por 10, 60 por 250. Eso nos daría un total de 15.000 centímetros cuadrados, que esa es la cantidad de centímetros cuadrados que ocupa el tubo, el latón que forma este tubo. Ahora, este tubo de estufa. Ahora, necesitamos saber cuánto se paga si se supone que por cada centímetro cuadrado de pintura se cobra 0,25 pesos. ¿Qué hacemos? Muy sencillo. Los 15.000 centímetros cuadrados se multiplican por 0,25. Ahora recuerda que 0,25 es lo mismo que un cuarto, entonces 15.000 lo vamos a multiplicar por un cuarto mejor, que es lo mismo que 15.000 dividido 4, y 15.000 dividido 4 es 3.750 pesos. Esto, los 3.750 pesos, es lo que se cobra por la pintura. Pero tenemos que agregar además lo que se cobra por el tubo, que son 5.000 pesos. Por lo tanto, recordemos, los 3.750 es solamente el valor de la pintura. ¿Ya? Entonces, ahora, los 5.000 pesos que vale el tubo más la pintura que debemos agregar, nos da un total de 8.750 pesos. Alternativa A. Un lápiz tiene en su interior un tubo cilíndrico que contiene la tinta para escribir. Si el tubo tiene un diámetro de 6 milímetros y un alto de 15 centímetros, ¿cuántos milímetros cúbicos de tinta tiene el lápiz? Vamos a suponer que este es el tubito, ¿cierto?, que tiene el lápiz en su interior. Dice que tiene un diámetro de 6 milímetros, por lo tanto, si el diámetro es 6, el radio es 3 milímetros. ¿Por qué voy a recalcar lo de los milímetros? Porque la altura es 15 centímetros. Y acá está dado en milímetros. Por lo tanto, si... Y aparte que nos están pidiendo al final el ejercicio en milímetros cúbicos. Si la altura es 15 centímetros, recordemos que un centímetro son 10 milímetros. Por lo tanto, la altura es de 150 milímetros. Y ahora que tenemos todo, la tinta sería volumen. Por lo tanto, sería volumen es igual a pi r cuadrado h igual a 3 por 3 al cuadrado por 150. 3 por 150 son 450 por 9 y eso da 4050. Que eso sería el total de tinta en milímetros cúbicos que tiene dicho lápiz. En la figura se observa un tarro que contiene en su interior 9 litros de pintura. Si el radio del tarro es de 10 centímetros, ¿cuál es la altura del tarro? Esto es como el ejercicio que hicimos donde había que buscar el radio en el volumen o en el área lateral. Entonces decimos que volumen es igual a pi r cuadrado h. Y vamos viendo que ya tenemos el volumen. El volumen es de 9 litros. Pero la altura está en centímetros, no en litros. Por lo tanto, aquí hay un dato importante que está aquí abajo que dice que 1000 centímetros cúbicos o 1000 cc son un litro. Por lo tanto, si 9 litros, o sea, si un litro son 1000 cc, 9 litros son 9000 centímetros cúbicos. Y eso, los 9000, los reemplazamos aquí en la B de volumen, porque es el volumen.
porque es capacidad, es espacio. Si el radio, pi es 3, el radio del tarro es 10 al cuadrado, y la altura es la incógnita. Listo. Ahora solamente reemplazamos y despejamos. 9000 es igual a 3 por 10 al cuadrado, sería 3 por 100, porque 10 al cuadrado es 100 por h. El 300 está multiplicando, pasa dividiendo. 9000 partido 300. Y ahora simplificamos. Nos daría 90 partido 3, y eso es que el alto del tarro de pintura es de 30 centímetros. En la figura adjunta se observa una jeringa para inyectar medicamentos vía venosa a los pacientes de un hospital. Si el radio de la jeringa es de 1 centímetro y su alto de 10 centímetros, ¿cuántos centímetros cúbicos de medicamento es posible utilizar en la jeringa? Bueno, en este caso, la jeringa viene a tomar la parte de acá, no donde se pincha, ¿cierto? Aunque sí tiene, entre comillas, una forma casi cilíndrica. Esto es un cilindro. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es que el medicamento, como es líquido y está en centímetros cúbicos, es un volumen. Por lo tanto, volumen es igual a pi r cuadrado h. Ya nos dieron el radio, que es de 1 centímetro. Por lo tanto, r es 1 y la altura el alto es de 10 centímetros. Tenemos todos los datos. Reemplazamos. Volumen sería igual a 3 por el radio, que es 1, por la altura, que es 10. Volumen sería igual a 3 por 1 por 10, y eso es 30 centímetros cúbicos. Ahora seguiremos con otro cuerpo redondo, el cual es el cono. En el cono ya tenemos una mayor cantidad de elementos, que son los siguientes: el radio, la altura del cono. Fijémonos además de que adentro, en el interior del cono, se genera un triángulo rectángulo, debido a que este valor llamado generatriz, junto con la altura y el radio, forman un triángulo rectángulo, donde la altura y el radio son los catetos y la generatriz es la hipotenusa. Por eso podemos relacionar a través del teorema de Pitágoras que altura al cuadrado más radio al cuadrado es igual a la generatriz al cuadrado. El volumen es igual a pi r cuadrado h partido 3. Fíjate que esta fórmula es el volumen del cilindro. ¿Qué quiere decir eso? Que el volumen de un cono es la tercera parte del volumen de un cilindro. El área lateral es pi rg y el área total es pi r por radio más generatriz. Como les comentaba, en otro video, ya por curiosidad, veremos por qué es la demostración de cada fórmula que tenemos acá. Pero eso lo dejaremos para otro video. Este es solamente de ejercitación. Bien, ejercicio número 12. Dice así: determine el volumen de un cono de radio 4 centímetros y altura 10 centímetros. Como ya vimos anteriormente, ¿cierto? El volumen sería pi r cuadrado h partido 3, pero aquí vamos a hacer una pillería, porque como ya sabemos que pi es 3, este pi con este de acá se van. ¿Por qué? Porque dijimos que valía 3 pi. Perdón, que pi es igual a 3. Por lo tanto nos quedaría solamente que el radio es 4, la altura es 10. Por lo tanto sería 4 al cuadrado por 10, y eso nos daría 16 por 10. 160 centímetros cúbicos. 13. Área lateral. El área lateral era pi rg. Ya sabemos que pi es 3. Veamos qué más datos tenemos. El radio es 5 y la generatriz es 13. Por lo tanto, reemplazamos simplemente 5 y 13. Sería 15 por 13, y eso es 195 centímetros cuadrados. Alternativa A. Este es un problema un poco más complejo, pero lo vamos a resolver de buena forma. Ya van a ver cuando leamos bien los datos. Dice: en la ciudad de Benidorm, España, se encuentra el rascacielos Intempo, cuya estructura está formada por dos rectas paralelas, la que estoy marcando acá con otro color. Estas torres paralelas son esas dos torres que forman como una especie de M, las cuales se unen por un cono invertido. Este cono de acá, otra fotografía del edificio, por un cono invertido que se encuentra a 160 metros del suelo.
Si el diámetro del cono que corona el edificio de 80 metros determine el espacio que abarca dicho cono. Espacio, estamos hablando de volumen. Como todo ejercicio necesitamos radio y altura cuando es el tema de volumen. Vamos para acá. Acá tenemos otra fotografía. Específicamente esta me sirve mucho más por lo siguiente, por estos datos que yo voy a colocar acá y quiero que veas con atención. Primero, sabemos que lo alto de la torre, lo cual coincide también justo, veamos la fotografía anterior, están muy justa la altura donde parte la base del cono con lo que termina el alto de ambos edificios. Por lo tanto, desde aquí lanzamos una línea y tenemos que esta altura es de 190 metros. Ahora, aquí, desde la cúspide de este cono hasta abajo, ¿cierto? Hasta aquí, donde empiezan o caen los edificios, ¿cierto? Sabemos que son 160 metros. Y la diferencia, esta diferencia de acá, que es 30 metros, ¿equivale a qué? Equivale, como debes estar pensando, a la altura del cono invertido del edificio. Aparte, nos dijeron atrás, ¿cierto?, de que el diámetro del cono era de 80 metros. Por lo tanto, si este diámetro es de 80 metros, quiere decir que el radio es de 40 metros. Y ahora que ya tenemos toda esa información, como nos están pidiendo, tenemos todo, nos están pidiendo el volumen porque nos dicen cuánto espacio ocupan este cono, sería volumen igual a pi r cuadrado h, pero ya sabemos partido 3, pero sabemos que ese 3 se va con el pi, volumen sería r cuadrado 40 al cuadrado por 30, que es la altura. 40 al cuadrado sería 1600 por 30, el volumen sería 16 por 3 es 48 y agregamos los 3 ceros que sería multiplicar por 1000 y eso nos da 48.000 centímetros cúbicos. Alternativa D. En la siguiente figura se observa la galleta de un cono de helado cuyas dimensiones son 10 centímetros, acá tenemos los 10 centímetros de diámetro y un alto de 12 centímetros. ¿Cuántos centímetros de galleta se necesitan para construir este cono de helado? Como están centímetros cuadrados, quiere decir que tenemos que calcular área. El área y lateral. ¿Por qué? Porque los helados, la base no está rellena aquí con galleta. Por lo tanto sería pi rg. Pero fíjate que nos dieron el alto y el diámetro, que también a través del diámetro tenemos el radio. Es decir, si la altura es 12 centímetros y si el diámetro es 10, entonces el radio es 5. Y recuerda que nosotros vimos en un momento que había una relación entre radio, altura y generatriz, que a través de un triángulo rectángulo. Es decir, si el diámetro es 10, el radio aquí es 5. Si el alto es 12, entonces nuestra generatriz es la incógnita, que sería X. Esa sería nuestra generatriz. Por lo tanto, lo podemos calcular con Pitágoras o usar trío pitagórico. Mira, yo te voy a decir el trío pitagórico, el cual es... Hay uno que es 3, 4, 5 y el otro es 5, 12, 13, que es justamente el que necesitamos ocupar. La generatriz vale 13. Pero vamos a usar Pitágoras por si no te convences. Sería 5 al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a x al cuadrado, que x es nuestra generatriz. 5 al cuadrado es 25 más 144. Para deshacernos del cuadrado, sacamos raíz cuadrada. Sería la raíz de 169. Y eso es 13. ¿Te fijas? Coincide con lo que estábamos hablando del trío pitagórico. Por lo tanto, el área lateral sería 3 por el radio, que es 5, por la generatriz, que es 13. Entonces esto daría 15 por 13 es igual a 195 centímetros cuadrados de galleta que necesitamos ocupar. En la siguiente figura se observa una galleta de helado que ha sido rellenada interior y exteriormente por helado de vainilla, formando dos conos. La altura
total del helado es de 20 centímetros y el alto de la galleta equivale a las 3/4 partes de la altura total. Si el helado tiene un radio de 4 centímetros, ¿cuánto helado en centímetros cúbicos ha usado para rellenar la galleta? Sé que obviamente debe estar confundido con tantos datos que nos han dado, pero vamos a tratar de hacer un dibujo más esquemático que nos permita entender el ejercicio. Tenemos acá un primer cono que es la galleta y un segundo cono formado por el helado. ¿De acuerdo? Entonces, se supone que está rellenado por dentro y por fuera. Eso lo dice acá, por eso había vuelto hacia atrás. Eso quiere decir, y como nos están pidiendo en centímetros cúbicos cuánto helado es, eso es volumen. Entonces, esto quiere decir que tenemos que calcular dos volúmenes. Lo que está dentro de la galleta y lo que está afuera de la galleta. Sumamos y eso nos da un total, que sería el total de helado que va a consumir la persona. Ahora, nos dice que el helado tiene un radio de 4 centímetros. Y ese es compartido. Esto se comparte este radio. Por lo tanto, en ambos conos tenemos, porque tenemos que calcular volumen en la galleta, lo que está adentro de la galleta, y un volumen fuera de la galleta. En ambos casos la fórmula es pi r cuadrado h partido 3, y acá vamos a colocar pi r cuadrado h', porque no es la misma altura, partido 3, porque no es la misma altura la que está fuera y dentro de la galleta. Aunque voy a eliminar al tiro los pi porque ellos se van a ir. Vámonos entonces a lo siguiente. Dice acá que la altura total del helado, eso quiere decir que la altura total del helado significa que es desde este vértice hasta el último vértice que está arriba, perdón, la cúspide que está en el cono, aunque también es un vértice por si acaso. Bien, este alto total es de 20 centímetros. Aparte se menciona que la altura del helado, de la galleta, equivale a 3/4 partes de la altura total. 3/4 partes. Vamos a hacer aquí un esquema para que me entiendas. La parte de abajo, las 3/4 partes, es la galleta, sería esto en este caso. La altura, a eso nos estamos refiriendo. Y el helado, que lo voy a dibujar con otro color, con ese. Y la altura del helado sería eso. Por lo tanto, ya teniéndolo claro, sabemos que todo esto es 20, pero dividiéndolo por 4 sería 5, por lo tanto este valor es 15 y este valor de aquí es 5. Por lo tanto, esta altura es 15 y esta altura es 5. Por lo tanto, tendríamos el radio que es compartido, que era en este caso, el radio era 4, ¿cierto? Sí, lo vamos a confirmar, el radio es 4. Lo vamos a dar acá para que no se nos olvide. Sería 4 al cuadrado por la altura de la galleta, dentro de la galleta, que son 15 centímetros. Eso nos daría 16 por 15, 240 centímetros cúbicos de helado. Y acá sería 4 al cuadrado por 5 al cuadrado. Por 5, perdón, solamente por 5, lo siento. 4 al cuadrado por 5. Eso sería 16 por 5 y eso nos da 80 centímetros cúbicos. Acá también centímetros cúbicos, por si acaso. Entonces, ahora que tenemos que sacar el volumen total del helado. Y eso se saca sumando los volúmenes obtenidos. 240 más 80 y eso nos da 320 centímetros cúbicos. Alternativa C. Una familia tiene 10 integrantes que celebran cada año nuevo con bebida usando copas con forma de cono. Como se observa en la figura, si el alto de la copa es el doble del radio, ¿cuántos litros de bebida se usará para celebrar la llegada del año nuevo si cada persona de la familia bebe una copa? Bien, entonces vamos a hacer acá el ejercicio aparte. Se supone vamos a dibujar la copa, solamente esta parte, en realidad podemos dibujar el resto, pero no importa, solamente nos interesa esto, que esto mide 10 centímetros. Ahora, un detalle importante, sabemos que el alto es 10, y aparte en el enunciado nos dicen que la altura
es... El alto de la copa es el doble del radio, o sea, h es igual a 2r. O sea que la altura entonces en realidad es igual al diámetro. Por lo tanto, 2r, por si eso es una r. Voy a cambiar para que no piensen que es otro número. Entonces, h sería igual a 2r, es decir, 10 es igual a 2r, radio sería igual a 10 partido 2, y eso nos da 5. Listo, ahora que ya sabemos cuál es el radio, como nos están pidiendo saber bebida, tenemos que calcular volumen, que el volumen de una copa sería entonces en este caso pi r cuadrado h partido 3, sabemos que los pi y el 3 se van, entonces el radio sería 5 al cuadrado por la altura que es 10, sería 25 por 10, 250, pero esos son 250 centímetros cúbicos, que es un solo vaso, pero eran 10 personas, recuerden que eran 10 personas, 10 integrantes, los que tomaban una copa de bebida en el año nuevo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos falta hacer? Es esto multiplicarlo por 10, por los 10 integrantes. Y eso nos da 2500 centímetros cúbicos. Pero la respuesta está en litros. Pero ya sabíamos que anteriormente, lo dijimos en un momento, 1000 centímetros cúbicos son un litro. Por lo tanto, para hacer la transformación, esto habría que dividirlo por 1000. Al dividirlo por 1000, nos corremos 3 espacios en la coma y eso nos da 2,5 litros. Alternativa B. Se desea llenar un bidón vacío de parafina, cuya capacidad es de 20 litros. Recordemos que si tenemos 20 litros, eso es volumen, sacarlo en centímetros cúbicos sería 20 por 1000, ya lo vimos anteriormente que 1000 centímetros cúbicos son igual a un litro, por lo tanto eso nos daría 20.000 centímetros cúbicos. Por ende, entonces, veamos, como ya, no, aquí tenemos que ver entonces, ya sabemos cuánto es la capacidad de este bidón de parafina. Lo que tenemos que calcular es el volumen de este cono. ¿Cuánta parafina hace cada capacidad del bidón? Entonces, las dimensiones son las siguientes, las del bidón. Se supone que es un bidón con forma de cono, cuyas dimensiones son 20 centímetros de diámetro. Entonces, si el diámetro es 20, el radio es 10. Y la altura también es 10. Aquí lo dice, el diámetro y de 10 centímetros de alto. Entonces calculemos el volumen del embudo. Recuerden, el volumen sería pi r cuadrado h dividido 3. Se nos van los pi. El radio sería 10 al cuadrado por la altura que es 10. 10 al cubo son 100, por 100, 1000. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que por cada vez que pasa parafina por el embudo, ya se depositan 1000 centímetros cúbicos, o sea, un litro. Por lo tanto, los 20.000 se dividen por 1000, que es lo que es cada vez la cantidad de parafina que pasa por el embudo. Dividimos por 1000, en este caso para eliminar los 3 ceros, y esto es 20. ¿20 qué? 20 veces que se necesita traspasar parafina por el bidón. Bien, este problema es un poco más complejo, pero tampoco tan difícil de hacer. Dice, un grupo de 10 amigas desea utilizar gorros de bruja, como el que está en el dibujo, ¿cierto?, como disfraz en la fiesta de Halloween. Si ellas han decidido construir con cartón los gorros por medio de un cono, que lo voy a marcar acá con otro color, este cono, eso quiere decir que esto es área lateral. Ojo, ¿por qué lateral y no total? Porque resulta de que los gorros no tienen en la parte de la cabeza, donde se coloca la cabeza, no tiene base. Está vacío ese lugar ahí. Entonces es área lateral. Cuyas dimensiones son las siguientes, las voy a anotar acá. Las dimensiones son, por medio de un cono cuyas dimensiones son 24 centímetros de alto, es decir, acá tenemos
24 centímetros, el alto es 24 centímetros y un diámetro de 20 centímetros. Si el diámetro es 20, quiere decir que el radio, perdón, es 10 centímetros. Y una corona circular cuyo diámetro mayor es 40 centímetros y su diámetro menor es equivalente al del cono. Lo de la corona circular voy a explicar acá lo siguiente. Esto es la corona circular. Esta parte de acá. ¿Y qué es una corona circular? Voy a explicarlo con otro color. Una corona circular es cuando tú tienes dos circunferencias concéntricas y se calcula el área que se forma de la diferencia entre el área de la circunferencia mayor menos la circunferencia menos el área de la circunferencia menor. Por lo tanto, tenemos que sacar solamente áreas. El área de la corona circular para obtener la parte amarilla y el área lateral de este cono. Nos vamos a ordenar de la siguiente manera. Vamos a subdividir todo esto en dos dibujos. Esta parte de acá es lo que pinté con naranjo. Y este sector de acá sería la corona circular. El área lateral es πRG. Y te voy a contar que el área de toda corona circular es la siguiente. Es pi por el radio mayor, que en este caso en el problema nos dieron el diámetro mayor, menos pi por el radio menor, que en este caso también nos dieron el diámetro menor, que corresponde en este caso al diámetro del cono, es decir, esta base es la misma de acá. Voy a borrar porque no quiero demostrar de que esto está vacío. Por eso solamente lo pinté una vez nomás, pero para que se entienda. Con flecha vamos a indicar de que son iguales esas áreas. Entonces, vamos viendo los datos. Dice que las dimensiones son 24 centímetros de alto, acá, y el diámetro es 20, por lo tanto el radio es 10. Tenemos un problema, nos falta la generatriz y no la tenemos. Bueno, teorema de Pitágoras, o también trío pitagórico. Lo voy a explicar con trío pitagórico y con teorema de Pitágoras. Hay un trío pitagórico que es 5, 12, 13. Ustedes van a decir, pero no tenemos 5, 12, 13. Cierto. Pero si multiplicamos por 2 cada lado, ¿qué obtenemos? 5 por 2, 10. El radio del cono. 12 por 2, 24. La altura del cono. Por lo tanto, 13 por 2, 26. Esa es la generatriz que estamos buscando. Si no me crees, usemos Pitágoras. 10 al cuadrado más 24 al cuadrado sería igual a la generatriz al cuadrado. La generatriz sería igual a la raíz de lo que obtengamos. 10 al cuadrado es 100. 24 al cuadrado es 576. Nos quedará la raíz cuadrada de 676, que en este caso es 26. Por lo tanto, ¿qué hacemos ahora? Sacamos πRG. Sería 3 por el radio, que es 10, por la generatriz, que es 26. Ese es el área lateral. Entonces nos daría 30 por 26. Eso es 780 centímetros cuadrados. El área de la corona. Vamos para atrás. Dice, el diámetro mayor es de 40 centímetros. Por lo tanto, si el diámetro mayor es de 40, el radio mayor es 20. Y además nos dijeron que el diámetro menor es el mismo del cono. Por lo tanto, si el diámetro menor es 20, el radio menor es 10. Reemplazamos ahora 3 por radio mayor al cuadrado, en este caso radio mayor sería 20 al cuadrado, menos 3 por 10 al cuadrado. 3 por 400, porque 20 por 20 es 400, menos 3 por 100, porque 10 al cuadrado es 100. Sería 1200 menos 300, y eso nos da 900 centímetros cúbicos, que es el área de la corona circular. ¿Qué hacemos con estos dos valores? Los sumamos y obtenemos el área total a usar en este gorro. Sería 900 más 780, 0, 8, 9 más 7, 16. 1680 centímetros cuadrados.
Un circo está conformado por dos carpas, cuyas formas son un cilindro y un cono. Acá tenemos, voy a hacer con otro color. Acá tenemos el cilindro y el cono, que es la parte superior de la carpa del circo. Entonces dice, ¿cuántos metros cuadrados de carpa usa el circo? Bueno, algunos datos. El cilindro y el cono tienen un radio de 12 metros. Es lógico, tiene que ser compartido. Si está acá, esto también tiene que ser compartido acá. Y la altura del cilindro es 10 metros, que es la del doble del cono. Vamos a hacer un dibujo acá, aparte, y vamos a ir viendo los datos que tenemos en el ejercicio. Bien, ¿qué tenemos nosotros? Recordemos los datos. Nos habían dicho que el cono tiene un radio de 12 metros y que también era compartido obviamente por la base del... el cilindro y el cono tienen el mismo radio, 12, son compartidos. Esperemos que estemos de acuerdo en eso. Además, nos dicen que la altura del cilindro es de 10 metros, o sea, esto aquí mide 10. O sea, vamos a ir colocando aquí. El radio es 12 y la altura del cilindro es 10. Y además nos dicen que la altura del cilindro es el doble que la del cono. Por lo tanto, la altura, la del cono, es de 5 centímetros. 5 metros, perdón. 5 metros. ¿Qué hacemos ahora con todo esto? Voy a acá colocar H' porque es la altura del cono. Entonces, ¿qué necesitamos calcular? Para sacar el total de carpa, como son áreas, tenemos que sacar el área de la carpa del cilindro más el área de la carpa del cono. Acá la del cilindro es 2πRH más πRG. Ya te darás cuenta que nos está faltando la generatriz acá, pero no hay problema. ¿Te acuerdas del trío pitagórico que te dije yo? 5, 12, generatriz sería 13. Está listo, tenemos todos los datos. Tenemos la generatriz, tenemos la altura del cono, que es H', tenemos la altura del cilindro, que es 10, y el radio, ambos que es compartido, es 12. Por lo tanto, sería 2 por 3 por el radio, que es 12, por la altura, que es 10, más 2 por... Perdón, aquí era 3, lo siento. 3 por 12, que el radio es 12, por la generatriz, que era 13. Por lo tanto, ¿qué nos quedaría? 2 por 13, 2 por 3 por 12 por 10 son 720. Más 3 por 12 por 13 daría 468. Por lo tanto, el área de la carpa total del circo sería 720 más 468. Y eso da 1188 metros cuadrados de carpa de circo. Metros cuadrados. Alternativa C. Por último, ahora solamente nos queda ver la esfera. Como ya les contaba anteriormente, las fórmulas del área. Ojo, el área de la esfera es solamente única. No hay área lateral, ya que aquí no tenemos bases. O sea, solamente tenemos área lateral y no área total, porque aquí no hay base. El volumen es 4/3 πr al cubo y el área es 4 πr cuadrado. Como vuelvo a insistir, veremos por qué son estas fórmulas en un próximo video que vamos a colocar ahí por curiosidad, por qué dan esta fórmula, etc. Entonces, los elementos principales aquí, el que más vamos a trabajar y el único que vamos a trabajar es el radio, que va desde el centro de la esfera hasta un punto de la esfera. Solamente mencionar algunos detalles que no los vamos a utilizar acá, que también en la esfera tenemos una circunferencia máxima, ¿cierto? Que es la que pasa por el diámetro, ¿cierto?, de la esfera, y también que son infinitas. Podemos hacer muchas circunferencias máximas, son infinitas. Entonces, vamos ahora a ver los ejercicios. Dice, determine el área de una esfera de radio 5, que como en este caso vimos, la fórmula era 4
pi r cuadrado. Entonces esto nos daría lo siguiente. Por 4 pi r cuadrado, el área de la esfera sería 4 por pi, que es 3, por el radio, que es 5. Hay que reemplazar simplemente. Entonces eso nos daría 12 por 5 al cuadrado, que es 25. Y 12 por 25 sería 300 centímetros cuadrados. Continuemos. Ejercicio número 22. Dice así: determine el volumen de una esfera de diámetro 8. Como el diámetro es 8, quiere decir que el radio es 4. Vamos al volumen, entonces sería 4 tercios pi r al cubo, pero pi y 3 se van. Entonces el volumen sería 4 veces radio al cubo, sería... el radio era 4, 4 al cubo. El volumen sería 4 por 64, porque 4 por 4 es 16, 16 por 4 es 64, y 64 por 4 son 256 centímetros cúbicos. Alternativa C. Según los datos de la figura, ¿cuál es el volumen de la esfera? Fíjate que el volumen es 4 tercios pi r al cubo, pero dense cuenta un detalle, aquí el radio es 4, que coincidentemente es igual al radio de acá, del ejercicio 22. Por lo tanto, el ejercicio está resuelto. El volumen sería 256 centímetros cúbicos. Una esfera tiene un área igual a 48 centímetros cuadrados. ¿Cuánto mide el radio de la esfera? Como el ejercicio anterior, el radio no lo conozco, solamente conozco el área, que es 48 centímetros cuadrados. Entonces, área es igual a 4 pi r cuadrado. Y sabemos que pi vale 3. Entonces el área, eso es A, vale 48. Reemplazando 4 por 3 por el radio al cuadrado, que es lo que desconocemos. 4 por 3 es 12, 48, radio al cuadrado. 12 está multiplicando, pasa dividiendo. 12 en 48 serían 4, radio al cuadrado. R sería igual a la raíz de 4, R sería 2. 2 centímetros es el radio de esta esfera. Un estudiante desea construir la maqueta de una célula usando una esfera de Plumavit, cuyo diámetro es de 30 centímetros. Entonces, si el diámetro es de 30 centímetros, quiere decir que el radio es 15. Si al construir la maqueta, como se observa en el dibujo, solamente ocupa 3/4 partes del Plumavit, ¿qué espacio del Plumavit no fue usado? Entonces, vamos a hacer nuevamente nuestro esquemita, ¿cierto? Si se ocuparon 3/4, como se observa aquí, ¿cierto? En el dibujo. Si se trabajaron solamente 3/4, se ocupó. Esos son 3/4. ¿Cuánto no se ocupó? 1/4. ¿Por qué quiero decir todo esto? Que cuando calculemos el volumen total, porque eso es el Plumavit, volumen, espacio es volumen, lo que nos dé lo vamos a dividir por 4. ¿Por qué? Porque vamos a sacar la cuarta parte. Y con eso el ejercicio está resuelto. Bueno, la fórmula del volumen era 4 pi r cubo partido 3. Ya sabemos que pi con 3 se van. Entonces sería 4 por el radio, que es 15 al cubo. Y eso nos da 13.500 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos con eso entonces? Ahora que ya sabemos las dimensiones las dimensiones del volumen, los dividimos por 4, porque lo tenemos que dividir por 4, porque tenemos que sacar la cuarta parte que no se utilizó. Entonces los 13.500 los dividimos por 4 y eso nos va a dar 3.375 centímetros cúbicos que no se ocuparon en la maqueta. Alternativa A. Porque recuerden, nos están pidiendo solamente saber cuánto espacio no se ocupó, que son 1/4, ya que se ocupó solamente 3/4. 26. Una galleta de helado tiene una altura de 10 centímetros y un radio de 2 centímetros. Si la galleta se ha rellenado interiormente de manera completa y exteriormente, el helado forma una semiesfera cuyo radio es igual al de la galleta. ¿Cuántos centímetros cúbicos de helado se ha usado? Este ejercicio es muy parecido al del otro lado, que tenía 2 conos. Esto es a diferencia, un ejercicio donde tenemos un cono donde en su interior hay helado y arriba, en vez de ser otro cono,
es una semiesfera. Y como el helado es volumen, porque ocupa espacio, estamos hablando del volumen del cono más el volumen de la semiesfera. Es decir, es el volumen, la fórmula normal dividida en 2. ¿Qué sabemos nosotros de los datos? Sabemos la altura de la galleta, 10. El radio, ojo, el radio, acuérdense que para la semiesfera o esfera necesitamos solamente el radio, que en este caso también equivale a la altura de la parte superior del helado. Es 2. Está acá ese dato. Y aparte, coincidentemente, también es el radio de la esfera, de la esfera o semiesfera. Por lo tanto, tenemos que radio es 2 y altura es 10. Vamos entonces. El volumen del cono era pi r cuadrado h partido 3 más 4 tercios pi r al cubo dividido en 2. Pero sabemos que pi y 3 se van en ambas fórmulas, entonces vamos reemplazando. R al cuadrado sería 2 al cuadrado por 10 más 4 por 2 al cubo, eso dividido en 2. 2 al cuadrado es 4 por 10, 40. Más este 2 con este 4 se pueden simplificar. Nos queda 2. Entonces 2 al cubo es 8 por 2, 16. 40 más 16 nos da 56 centímetros cúbicos de helado. Y para concluir, ejercicio número 27 dice así: en Berlín, Alemania, se encuentra su más importante edificio, el que está aquí en la fotografía, y monumento, el Reichstag, o Congreso de los Diputados, el cual es coronado en su parte superior por una cúpula con forma de semiesfera. Es la que está marcada aquí en rojo. Y aquí está la parte superior, solamente una fotografía de la cúpula. Con forma de semiesfera, cuyo diámetro es de 40 metros. Si ya sabemos que el diámetro es 40, eso quiere decir que el radio es 20. La cúpula está construida por vidrio en su exterior. Vidrio no ocupa espacio, es área en este caso. ¿Por qué? Aunque sí ocupa espacio, pero no ocupa espacio en el interior, ocupa espacio en la parte de afuera, por lo tanto eso es área. La cúpula está construida por un vidrio en su exterior y sostenida por 12 columnas de cemento armado que ocupan aproximadamente un 24avos del área total. No están diciendo que es área. Si además la cúpula es reforzada por 18 circunferencias concéntricas de cemento armado que ocupan la misma área de las columnas de la cúpula, ¿qué área es ocupada por el vidrio que conforma la parte exterior de la semiesfera? Parece una locura este problema, pero no lo es en realidad, es súper fácil. ¿Por qué? Primero, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Primero, el vidrio es área. Vidrio es área. Y el área de la semiesfera, porque es una semiesfera la que hay arriba, sería 4 pi r cuadrado dividido en 2. Pero el 2 se va con el 4, así que sería solamente calcular 2 pi r cuadrado. Ahora, ¿qué nos dicen aquí? La cúpula está formada por distintos sectores con cemento, ¿cierto? Hay unas columnas acá. Esas columnas, estas son las columnas, ocupan 1 partido 24, o sea, un 24avos del área total, de acá. ¿De acuerdo? Y las circunferencias concéntricas son estas. Estas de acá. Ocupan el mismo espacio. En vidrio, a eso me refiero. En la misma área. Entonces, en total, si nosotros sumamos, como los denominadores son iguales, 2 partido 24, y eso simplificado por 2, nos da que lo rojo y lo azul, es la 1/12 parte de lo que obtengamos del área de la semiesfera. Me explico. El radio era 20 metros. Calculemos entonces el área de la semiesfera, el total de vidrio. Sería 2 por 3 por 20 al cuadrado,
2 por 3, 6 por 400, y eso nos da 2400 centímetros, metros cuadrados de vidrio. Pero no todo es vidrio, porque hay una 1/12 parte que está ocupada por las columnas y por las circunferencias concéntricas. ¿Qué hacemos entonces? Calculemos esa 1/12 parte y se lo restamos al área total. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. 2400 lo multiplicamos por 1/12, 2400 por 1 es 2400, y eso lo dividimos por 12 y eso nos da 200. Es decir, 200 metros cuadrados es lo que forma, o es lo que está determinado por estas columnas y circunferencias concéntricas. Por lo tanto, el área del vidrio, AB, área de vidrio, sería 2400 menos los 200 metros, y eso nos da 2200 metros cuadrados de vidrio. Alternativa C. Bien, este sería el último ejercicio de este video. Han sido bastante desafiantes algunos ejercicios, así que esperemos que nos pueda servir para un material de una próxima prueba que puedan tener más adelante. Nos estaremos viendo. Espero que estén bien. Este video está dirigido para estudiantes de primero, de segundo medio, pero en especial para los alumnos de instalaciones sanitarias del tercero medio A, ya que ellos, ¿cierto?, nos han pedido en su especialidad que les enseñemos lo referente, o les recordemos lo referente a área y volumen de cuerpos redondos. Cuídense, que estén súper bien, y nos vemos en un próximo video tutorial del Profe Emilio. Chao, chao, bye, bye.